ITESO, libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara. Luis, buenas tardes. ¿Cómo estás? Te saludo desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. ¿Cómo están las cosas por allá en Estados Unidos? Lloviendo, con elecciones de mierda y con el COVID volviendo. Oye, pero bueno, realmente estoy muy contento de poder conversar contigo en esta presentación que estamos grabando y que se está, bueno, la gente que asiste el día de hoy a la presentación de nuestro libro. Luis Sí. Cárcer, esto es un espejo, usted es una frase escrita. Bueno, estoy muy contento, un proyecto en el que transcurrieron pues varios años y que, por cierto, esta conversación que iniciamos en el libro, comenzamos hablando sobre fútbol y ahora también me gustaría comenzar esta conversación también hablando sobre fútbol, tomando en cuenta que, bueno, que se aproxima el Mundial, que Uruguay es uno de los países que calificaron, también México, y que yo sé que cuando juega Uruguay tú sí ves el Mundial. Mira, el primer campeonato mundial de fútbol fue en Montevideo. Se inauguró allí y Uruguay salió campeón. Y después volvió en la famoso partido Maracaná, en el 50, que le ganó a Brasil. Y yo estaba en la cama con sarampión y fiebre y me levanté inmediatamente curado con el último gol. Así que es un deporte muy importante. Sí, en tu muro de Facebook, ahora que por cierto fue tu cumpleaños y que mucha gente te estuvo felicitando. Tu cumpleaños fue el pasado 6 de noviembre, ¿verdad? Sí, pero lo que puse no tenía nada que ver con el cumpleaños. Me sorprendió mucho la reacción. Sí, Es un proyecto. Lo comento porque para que la gente esté enterada, hay una obra tuya en donde lo que alcancé a distinguir es una vela en forma de balón de fútbol. Sí. Y bueno, te cedo la palabra, ¿no? Porque mucha gente pensó que era un asunto alusivo al Mundial y a tu cumpleaños. No, ni se me había ocurrido la relación y a lo mejor hubiera debido esperar unos días más para que la gente no hiciera la asociación. Hay un proyecto en Uruguay de exponer imágenes que se dediquen al tema de fútbol y dictadura. O sea, durante la dictadura en Uruguay, los militares organizaron campeonatos o patrocinaron campeonatos de fútbol. Entonces hay una relación un poco siniestra entre el fútbol de esa época y la dictadura. Y hace un año me pidieron un proyecto para eso. No sé todavía si se hace la muestra o no. Y la idea fue el vaciar una pelota de fútbol del modelo de los años 70, de la época de la dictadura, y convertirla en vela. Y un artista uruguayo, Foglino, hizo la versión digital del proyecto. O sea, la vela todavía no existe. Y quedó la imagen, que es muy potente para mi gusto. Y pensé, bueno, aunque todavía no está el proyecto en marcha en Uruguay, ahora el Campeonato Mundial en Qatar, entre todos los lugares, sería interesante poner esa imagen para remover un poco el entusiasmo. Bueno, No quita que uno siga mirando el partido y deseando que el país de uno gane, pero hay cantidad de problemas con un campeonato mundial de esta especie dentro de los escándalos de la FIFA, dentro de los escándalos de lo que sucede en derechos humanos. En fin, esa obra resume un poco todo eso. este libro que estamos presentando hoy, Luis Carnitzer, esto es un espejo, usted es una frase escrita, pues es un título que hace alusión a una de tus obras más conocidas, ¿no es así?
Sí, no solo, en fin, más conocida, no sé, pero a mí me interesa porque es la primera obra en la que crucé de ser expresionista a ser artista conceptualista. O sea que en esa obra abandoné la imagen por un tiempo y entré a describir situaciones visuales con las palabras, rompiendo el prejuicio de que las artes visuales tienen que ser con imágenes visuales y no pueden usar texto. Esa obra es de 1966, de enero del 66, o sea, muy temprana, y fue un poco para mí buscar la ruptura de las fronteras que hay entre los distintos medios utilizados por el artista. O sea, no es una obra que tenga interés literario o poético o nada por el estilo, es literalmente proseguir el campo visual, pero utilizando palabras en lugar de descripciones visuales. Pintar con palabras, digamos, como diría Simón Rodríguez, ¿no? Claro. Para los que están en esta presentación y que apenas te están conociendo, quizá habrá gente que te conozca en México a partir de este libro, eso espero, ¿no? Que el pensamiento y la obra tuya pueda llegar a más gente. Yo diría que a manera de presentación que algo que te distingue como artista es tu interés en la educación, ¿no? Eres un artista que se preocupa en la educación y un educador que se preocupa en el arte. Y sin embargo, cuando uno hace una búsqueda en Google de tu nombre, uno de los términos que aparecen es el de pintor. No, no sabía. Lo que pasa es que hay una idea muy convencional de que arte y pintura son sinónimos. De hecho, el otro día yo estaba comentando que tengo un problema de plomería en la casa y vino un plomero y pasó por mi estudio, que en realidad el estudio no tiene papeles y cosas y obras de otra gente colgadas y una prensa vieja tapada con, en fin, un desorden caótico total. Pero en ningún lugar hay atriles o cuadros o pinturas o nada, ¿no? Y el tipo mira así intrigado y dice, ¿y qué? ¿Usted es pintor? Y no había ningún dato objetivo que pudiera llegar a esa conclusión, ¿no? O sea, el tipo veía que lo que estaba haciendo no conformaba ninguna disciplina conocida para él y suponía que eso era arte, y si es arte, es pintura. Y fue muy interesante desempaquetar esa frase muy bien intencionada e incluso cariñosa dentro del convencionalismo cotidiano que hay con respecto al arte, ¿no? Y el arte siempre, toda la historia del arte en realidad es una historia artesanal que no enfoca en la parte que contribuye al conocimiento, que es la que realmente importa. Porque si no contribuye al conocimiento, lo único que es una obra artesanal. Y la historia del arte viene desde siglos recogiendo los datos artesanales para incorporar ese plus que hace que sea arte, pero no se anima a tocar el plus. Entonces estamos en una situación muy rara de una historia que no es una historia del conocimiento, sino una historia de manualidades. Oye, Luis, a la distancia, ¿cómo aprecias, cómo juzgas el legado del conceptualismo latinoamericano del cual tú formas parte? Bueno, en su momento fue un acto que permitía la rebelión y la resistencia, o sea, el conceptualismo latinoamericano se diferencia en ese sentido del arte conceptual hegemónico. En términos eso en términos, digamos, de política. En términos de conocimiento, que en realidad me interesa más,
creo que se estableció un quiebre en cómo, cómo nos referimos al arte. Y creo que ya no nos referimos realmente con respecto a la apariencia física del objeto, sino que lo estimamos desde el punto de vista de que hay un problema presentado que es solucionado bien o mal por la persona que está trabajando en ese problema, y que la obra de arte es la sugerencia formal de esa solución. Entonces nos obliga ya no a qué lindo, que me gusta o no me gusta, sino entrar en qué problema se nos está presentando y ver cómo fue solucionado y decidir si fue solucionado bien o mal, cosa que quiere decir, en el fondo, si nosotros lo podríamos hacer mejor o no. Pero eso saca el gusto fuera de la cancha. Ya no importa si te gusta o no te gusta, importa si es un problema interesante y si está correctamente solucionado y correctamente comunicado. Y esa actitud frente a la obra de arte es muy distinta a la que había en el siglo XIX, digamos, en donde sí te interesaba a lo mejor la narración de la obra, qué cuento te estaba contando y si estaba bien hecho. Pero no había una problemática. La problemática era o una guerra, o el amor, o la muerte, o la angustia del artista, o cosas por el estilo que son muy superficiales en el fondo. No son cosas que te activan el proceso cognitivo, no te ayudan a procesar información y peor, no te ayudan a adquirir y generar información nueva. Y creo que es ahí donde el arte evolucionó, que hoy se habla de hacer significados, no de pintar bien. Y eso creo que es un cambio irreversible. Dudo mucho que, por lo menos en la parte de alta especulación en arte, se vuelva a esa visión del pasado, que va a quedar ahí como una forma de conocimiento, como una forma de filosofía visual, en cierto modo. Oye, Luis, otra de las características que te distinguen a ti como artista, desde mi punto de vista, es que eres un artista que escribe, eres un artista que tiene varios libros publicados. Este libro, bueno, es uno de muchos. Este libro que estamos presentando ahora, pues es tal vez el más reciente, pero entre tus libros más importantes, por ejemplo, está Didáctica de la Liberación. Cuéntame, también está este libro que publicó Metales Pesados, ¿no? De la Coca-Cola al arte boludo. Y me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo practicas la escritura y también sobre tus hábitos lectores. Bueno, son varias preguntas juntas. En primer lugar, diría que, coherente con lo que dije antes, lo que me interesa es problemas interesantes y cómo solucionarlos y cómo presentarlos. Entonces, cuando escribo, no es que quiera escribir, sino que estoy enfrentándome a un problema que quiero resolver de la mejor manera posible para ese problema. Entonces resulta que muchas veces escribiendo es mejor que haciendo una obra visual. Pero no es que tenga conciencia del tipo que, bueno, ahora voy a cambiar de profesión y voy a ser escritor, o ahora voy a cambiar nuevamente de profesión y voy a comisariar una muestra o hacer una crítica. No, para mí es todo lo mismo, todo es en base a cuál es el problema al que me enfrento y cómo lo soluciono. Entonces hay muchas cosas que son más fáciles de escribir o más fáciles de investigar, porque muchas veces me siento a escribir sin saber qué va a salir, ¿no? Porque tengo ganas de pensar y la máquina o el teclado de la computadora hoy, la máquina de escribir antes, era un compendio de conocimiento que yo no tenía y que voy escarbando en la combinación de las letras.
un poco como los monos que terminan escribiendo a Shakespeare. En ese sentido, yo soy un mono que busca aleatoriamente buscar ideas, que es un proceso artístico, es el mismo proceso que uno hace enfrentando una tela con óleo o con acrílico, o una escultura con arcilla, o excavando una piedra, lo que sea. Es el mismo proceso y no veo una diferencia en eso. En cuanto a lectura, es muy ecléctica y muy egoísta. Yo nunca me acuerdo qué cosa dijo el autor y en realidad no me interesa mucho qué dijo el autor. Lo que me interesa es qué asociaciones promueve la lectura en mi cabeza y sigo por ese lado. Entonces, a veces puede ser que esté repitiendo ideas de otro sin darme cuenta. O sea, es un plagio benévolo, digamos, no un plagio malévolo. Pero leo de todo. En estos últimos años que jubilado de la educación o de la universidad, empecé a leer mucha ficción. Durante muchas décadas, para mí leer ficción era un lujo, era un mal uso del tiempo. Estaba muy equivocado, porque de la ficción sacas tantas conclusiones como de la literatura ensayística o de los datos. ¿Cómo En que has fin, leído? Qué ficción podrías, digamos, mencionar o algo que te haya causado alguna impresión, onda y alguna asociación como esta de las que has mencionado? mira, uno de los últimos libros que leí es una novela de un personaje extraño, yo no lo conozco, se llama Hernán Díaz, que es un argentino criado en Suecia y después radicado en Estados Unidos y ahora enseña en Columbia, y escribió una novela que se llama Trust, que es una palabra ambigua porque es tanto confianza como también un fondo de inversión o un fondo de distribución de dinero. Y es una especie de Rashomon, o sea, de 4 versiones de la misma historia sobre la economía de Estados Unidos, pero novela, ¿no? Desde fin del siglo XIX hasta ahora, en realidad, en cierto modo, de las depresiones económicas, de cómo la gente hizo dinero explotando a otra gente, en fin, pero súper bien escrito, o sea, literariamente es una belleza, increíblemente lúcido y agudo, y bueno, una novela que solo puedo recomendar. Otro libro que leí se llama Capitalismo Gangster, Gangster Capitalism en inglés. Son libros que creo que no están traducidos todavía, en donde el autor, que es un periodista, sigue la vida de un general norteamericano que participó en todas las guerras, desde la guerra contra España hasta Vietnam. Y lo que hace el autor es va a todos los lugares en donde este general fue activo y al mismo tiempo sigue su evolución ideológica con respecto a la guerra. El tipo termina en pacifista, no en un tipo radical de izquierda ni nada por el estilo, sino que en cierto modo el humanismo termina ganando. Pero esa mezcla de describir el presente, él va y busca testigos y busca actos de hoy que enriquecen la biografía del general en el pasado. Y es un ida y vuelta muy bien hecho, por lo menos es la mayor parte del libro. No es un libro perfecto, pero que es interesante porque muestra cómo la actividad destructiva de un imperio no es puntual, sino que es un proceso continuo que empezó en el siglo XIX y que continúa hoy en el afán de dominio
internacional o global, ¿no? Yo con todos mis prejuicios pacifistas y antiimperialistas, el libro me superó. O sea, fue mucho más allá de lo que yo había pensado, Oye, lo que Luis, logró ese libro. regresando a nuestro libro, al que estamos presentando ahora, yo diría que, bueno, que hay algunas cosas que tal vez lo distinguen de otros libros que tú has publicado, ¿no? Una cosa que quisiera mencionar en este momento, como para que tú, si quieres, la comentes, es que el libro está derivado de una investigación con espectadores que yo hice en un momento en el que había dos exposiciones tuyas simultáneas en Santiago de Chile. Una en el Sí. Museo de Arte Contemporáneo, que es la exposición que lleva tu nombre y que estuvo de paso también en Zapopan, en el Museo de Arte de Zapopan, en México. Y la otra exposición se llamó Contra el Olvido y estuvo en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. De manera que yo entrevisté a espectadores de tus obras y a partir un poco como de las conclusiones de este libro, es que surge, bueno, primero una tesis de maestría y luego la iniciativa que yo te planteo para hacer un libro de conversaciones. ¿Qué te ha parecido este proceso? ¿Qué te dejó? ¿Qué opinión tienes de este nuevo libro? A mí me interesa mucho el poner énfasis en el público. O sea, creo que uno de los cambios también que sufrió el arte de mediados del siglo pasado hasta hoy es que originalmente la producción artística era el resultado de un diálogo entre el artista y el material. O sea, uno conversaba con el material, pasaba algo y ese algo después salía al público. Y hoy el énfasis está más entre el diálogo que hay entre la obra y el público y qué va a pasar con el público. Y esas son cosas que el artista no se entera, aunque quiera que se produzca. Y en ese sentido, tu libro me pareció muy útil al enfatizar esa parte. Y hoy desconfío mucho de la autoría, o sea, me fui al otro extremo. Me parece que la atribución al autor limita la comunicación, a lo mejor ayuda a la circulación y a la publicidad, pero no ayuda a la digestión, digamos, de la información de la obra. Y que una vez que el autor queda fuera de juego, o sea, una vez que nos olvidamos quién hizo la obra, podemos tener una relación mucho más rica y directa con la obra para de allí pegar saltos y seguir nuestras propias ideas. Entonces, mientras que yo tenga que atribuir una obra a Picasso, esa obra sigue radicada en Picasso y no la puedo absorber totalmente. Y tenés que en la historia, digamos, más banal, a nadie le importa quién inventó la rueda y todo el mundo está de acuerdo que el invento de la rueda fue fundamental para la cultura humana. Entonces mi sueño, digamos, totalmente ilusorio, es que si hay alguna contribución de mi obra, esa obra pase a ser absorbida en el colectivo en su totalidad y que yo desaparezca. Entonces, aunque parto de la autoría en el primer momento, mi sueño es desaparecer en el anonimato. Y si logro desaparecer en el anonimato, la obra triunfa. Es señal del éxito de la obra. Mientras quede acoplada a mi nombre, en realidad soy un fracasado. Luis, y fíjate que en este libro también hay una cosa curiosa, además de que aparecen los espectadores, esto que tú has hablado, ¿no? Se habla del espectador como co-creador.
Y ya entrando a los terrenos de las obras tuyas que aparecen a lo largo del libro, ¿no? El libro está acompañado de varias obras tuyas. Una de las que aparecen ahí es una serie que se llama De la tortura uruguaya, que después me enteré, bueno, que de alguna manera también alude a tu formación como grabador en el Uruguay y en Alemania, y que después me enteré que es una obra de la que tú nunca estuviste seguro. Cuéntanos un poco de esta obra de la tortura uruguaya, que, bueno, que alude a un tiempo de dictadura militar en Uruguay y de dictaduras militares en Sudamérica. Y bueno, era una época además en que el Uruguay tenía más presos políticos por familia que ningún país en el mundo. O sea, el porcentaje de gente presa por disidencia política fue enorme. Dentro de eso, muchísimos amigos míos. Y por un lado, o sea, mi ambigüedad frente a la obra es que si yo hubiera estado en Uruguay, seguramente hubiera sido uno de los presos, y que la gente que fue presa fue en nombre mío, entre comillas. Entonces, había una especie de sentido de culpabilidad de no haber estado allí, una especie de homenaje, y al mismo tiempo un miedo a la explotación, un miedo a que estaba explotando el sufrimiento de otra gente para hacer una obra. Es una cosa complicada porque no, tampoco la solución no es ignorar el problema y no hacer la obra. Es muy difícil. La justificación de la obra inicial era que Estados Unidos, poca gente sabe que es el Uruguay, donde está. Uruguay, Paraguay, es todo lo mismo. Está en algún lado de América del Sur, pero nadie sabe bien dónde. Y pensé, bueno, esto hay que difundirlo, y por eso los títulos están en inglés, porque era para un público angloparlante y no hispanoparlante. Por otro lado, estaba lidiando con que no quería una obra ilustrativa, no quería una obra que repitiera información concreta, digamos, sino lograr un nivel de evocación para que la obra suceda en el que la mira. Entonces traté de usar en su mayoría imágenes banales y cotidianas y textos anodinos, pero en una manera que cuando se junta la frase anodina con la imagen anodina, en el espacio entre las dos hay el espacio donde el espectador desarrolla una empatía con alguien, y ese alguien rítmicamente cambia de torturador a torturado a cómplice de la situación. Entonces es casi como una composición musical en donde, o sea, las imágenes tienen que estar en el orden en que están para mantener no una narrativa, pero una situación de empatía variable, digamos. Y bueno, no sé si lo logré o no, pero digamos, todo eso entró en esa obra, y todavía no solucioné el asunto de la culpabilidad. Luis, pues quisiera terminar esta conversación durante esta presentación del libro diciendo que de alguna manera para mí esta obra, y bueno, muchas otras, pero en particular esta de la tortura uruguaya, vuelve a cobrar una vigencia tal vez inusitada en países como México, ¿no? Donde la tortura y donde el asunto de las desapariciones son muy fuertes, ¿no? Yo quisiera cerrar, bueno, no sé, con unas palabras tuyas sobre estos tiempos
políticos, tanto en lo local como en lo global, en latinoamericano, con este resurgimiento de los populismos y algunas amenazas así, que nos hacen pensar que las dictaduras pueden ser posibles, ¿no? En los países, dependiendo de muchos factores. ¿Cómo percibes ahora el clima político en Latinoamérica? ¿Cuál es tu visión? Apocalíptica, muy negativa, muy pesimista. O sea, no es un problema solamente de América Latina, pero aun cuando hay gobiernos que aparentan irse hacia la izquierda y aparentan ser progresistas, hay un peso, hay una resaca tan fuerte del pasado y hay una corrupción tan fuerte del presente que por más que haya buenas intenciones, no sé si se puede lograr, no sé si no hemos pasado un punto de masa crítica en el que podemos volver para atrás. Ecológicamente creo que ya es tarde y al final la explotación extractivista de lucro inmediato ha predominado durante tantas décadas que ha arrastrado todo el sistema económico y político de una forma que la ideología ya no es un factor tan fuerte, sino que la irracionalidad y el fanatismo han ocupado el lugar que normalmente tenía el raciocinio utópico, digamos, que mi generación. Mi generación falló. Debía haber educado a todas las generaciones siguientes para que determinadas cosas no sucedieran y sin embargo están sucediendo. Es decir, mi cumpleaños famoso de hace unos días fue 85, cosa que me pone en ser mucho más viejo que todos los gobernantes del mundo, que son generaciones que mi generación debía haber educado para que no sucedieran las cosas que habían pasado y no sucedieran las cosas que están pasando ahora. Estoy muy preocupado por el futuro de mis hijos y en cierto modo estoy muy contento de ser viejo, de que no voy a ser testigo del mundo que se viene, porque no sé cómo enfrentarlo. Pues nos dejas Como buen punto final. muy pensativo, Luis. Yo te agradezco mucho que nos hayas dado este tiempo para esta presentación aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la presentación de este libro, que bueno, pues como Quedó lindísimo además. dar cuenta, a mí me emociona mucho, un libro que tiene diseñado por Alejandro Magallanes y Ana Laura Barceinas, y también cuenta con la presentación del artista mexicano Abraham Cruz Villegas. Un gran artista. Gran artista. Es un libro que tiene muchas ilustraciones, como lo estoy mostrando ahora, de tus obras relacionadas con los temas que hablamos durante esta conversación. Y bueno, pues vamos a proseguir con el público, que seguramente tendrá preguntas, y yo te las haré llegar posteriormente para que estés al tanto. Te agradezco mucho, Luis. Esperamos que el público se interese por este libro y que le vaya muy bien a la selección mexicana y a la selección de Uruguay. Muy bien. Y si llegan a jugar, que gane Uruguay, por supuesto. Gracias, Luis. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por todo. Chao. ITESO. Libres para transformar. Universidad Jesuita de Guadalajara.